No se olviden de aceptar, por favor, la grabación. Bueno, excelente. Gracias por tu aporte, Francesca. Bueno, equilibrio químico. Vamos a usar un poquito la imaginación. Eh, a ver, cuando un sistema se encuentra en estado de equilibrio. A ver, quiero que lo pensemos a esto. Si nosotros, que quizás en el colegio, en la escuela, que ustedes han cursado, han trabajado en física, esto que yo les voy a decir. Cuando vos tenés dos recipientes que están conectados por un caño, ¿no? Y vos comenzás a agregar de estos dos recipientes, vos le comenzás a agregar agua a uno de ellos. Evidentemente, el recipiente va a empezar a subir el volumen del agua, pero el caño va a hacer que el agua pase al otro recipiente y comience a aumentar el volumen en ambos recipientes. Esto va a suceder hasta un punto en el cual vos dejas de agregarle el agua, y cuando dejaste de agregarle el agua al sistema, vos esperás que se estabilice. Entonces, cuando se estabilizó, vos mirás que los dos recipientes tienen el mismo nivel de agua. Gracias a que están comunicados por este tubo, por este conector entre los dos recipientes. Bueno, entonces cuando eso sucede, nosotros decimos que el sistema se encuentra en estado de equilibrio. Bueno, bárbaro. Entonces, esto que yo les digo a ustedes, les resulta de imaginar la razón, simplemente de verlo. ¿Cómo nosotros lo aplicamos en las ecuaciones químicas? Y acá en las ecuaciones químicas se empieza a volver muy interesante la flechita de la reacción química. Esta flecha que quiere decir reaccionan para formar, ¿de acuerdo? Cuando los reactivos reaccionan para formar los productos. La flecha, en un sentido, quiere decir que una reacción química sucede, como la que está presentada acá, de los reactivos hacia los productos, y que, si no se especifica lo contrario, esa reacción química sucede hasta el consumo total de los reactivos, hasta que los reactivos se agotan, se gastan por completo. Entonces, en esa referencia, con una sola flecha, nosotros estamos evidenciando que de la reacción química que estamos hablando es un proceso irreversible. Es una reacción que no puede volver hacia atrás. Pero fíjense lo que coloca acá, que si se lleva a cabo una reacción en un sistema cerrado y los productos pueden combinarse de alguna manera para volver a formar reactivos, es decir, que si esto que yo estoy haciendo, reactivos que están pasando a productos, yo estuviera en un sistema totalmente controlado, de manera tal que existe la hipótesis de que estos productos pueden convertirse en reactivos, estoy hablando de una reacción reversible, ¿no? Entonces, si fuera cierto, esta reacción acá está mostrando que es una reacción que sucede en un solo sentido. Deberíamos agregar una flechita que indica hacia la izquierda que los productos también pueden volver a convertirse en reactivos. Entonces, dependiendo de qué lado de la reacción química vos te posiciones, este sistema puede ir hacia los productos o desde los productos hacia los reactivos. Eso sería una reacción del tipo reversible. Y sería representada de esta manera. Entonces, volviendo al ejemplo que les di al principio, si esta reacción es reversible, los reactivos pueden pasar en un sentido a productos, pero también los productos pueden volver a reactivos. Es muy probable
que llega un momento en el cual la cantidad que pasa a productos es la misma cantidad que la que pasa a reactivos. Entonces, si bien uno, cuando este ejemplo que yo le decía de los dos compartimientos, ¿sí? Ya vamos a charlar de eso, ¿no? Si nosotros pensamos en esto que yo le decía de los compartimientos, la letra G significa estado gaseoso, ¿de acuerdo? Recuerden que cuando se pone entre paréntesis la letra G o la letra L, significa estado líquido, ¿de acuerdo? Entonces acá, el sistema que está presentando esta diapositiva es que estoy en un ambiente cerrado y estoy combinando gases, ¿eh? Entonces, vuelvo otra vez a lo siguiente. Si yo vuelvo a pensar en este sistema de los dos vasos que se están comunicando, entonces si yo le echo agua hasta que alcanza el estado de equilibrio. Bueno, cuando alcanzó el estado de equilibrio, parece que el sistema está quieto, pero si yo pudiera ver la dinámica de los flujos, ellos van a estar yendo, el sistema permanentemente está en movimiento, porque tiene una cinética, todo el sistema que está yendo y viniendo en la misma cantidad que avanza hacia la derecha, vuelve otra vez. Y ahí es cuando se alcanzó el estado de equilibrio. Entonces, fíjense lo que dice acá. Un sistema en equilibrio, las reacciones reversibles, aquellas que los productos pueden volver a reactivos, se identifica con dos flechas, lo que yo les decía, colocadas en sentidos contrarios. Entonces esto te está diciendo a vos que todos estos reactivos pasan a productos y que los productos pasan a reactivo y viceversa, ¿eh? Entonces, ahora entendiendo que estamos hablando de un sistema cerrado, de una reacción química, donde esta reacción es reversible porque ambos componentes de la reacción van en los sentidos contrarios. ¿Este proceso hasta cuándo sucede? ¿Cuándo se alcanza el estado de equilibrio? ¿Cómo yo defino que mi sistema se encuentra en un estado de equilibrio? Bueno, una manera de evidenciar que la reacción se encuentra ya en un sistema en estado de equilibrio es considerar la velocidad de la reacción. Entonces yo puedo, en cierta manera, medir la velocidad con la que los reactivos pasan a productos. Y cuando yo empiezo a mirar la velocidad con la que los productos pasan a reactivos, y estas dos velocidades son iguales entre sí, el sistema alcanzó el estado de equilibrio. ¿Por qué? Y porque cuando yo comienzo agregando solamente los reactivos, de la velocidad que mide productos a reactivos es cero, porque todavía no existe ningún producto, ¿no? Entonces, la velocidad que va hacia la derecha comienza a aumentar, aumentar, aumentar. ¿Por qué? Porque los reactivos se combinan y forman productos. Pero a medida que aparecen productos, si bien son una pequeña cantidad, ellos pueden volver a reactivos. Entonces, la velocidad inversa es chiquitita. Bien, entonces este fenómeno hace que los reactivos reaccionen, reaccionen, reaccionen y los productos aumenten su concentración. Por lo tanto, también se modifican las velocidades, hasta un punto tal en el cual la velocidad que va a la derecha es exactamente la velocidad que va a la izquierda. Cuando esto sucede, que la reacción sucede a la derecha en la misma velocidad que lo que sucede a la izquierda, decimos que el sistema se encuentra en estado de equilibrio, ¿eh? Tal cual como dice acá. Cuando las dos velocidades se igualan, el sistema se encuentra en estado de equilibrio. Este gráfico trata de mostrar precisamente esto, el estado de equilibrio. Pero ustedes entiendan que en el estado de equilibrio, en un sistema en equilibrio, esto no se presenta en una reacción química que sucede con el consumo total de reactivos. Pues si yo combino dos reactivos para que me formen un producto, y esta reacción química va en el sentido de gastar todos los reactivos para que se conviertan todos en productos, esa reacción es irreversible porque no tiene la capacidad de devolver los productos. Esa reacción nunca va a entrar en estado de equilibrio porque va a ir a consumo total.
Si ese fuera el caso, sería una ecuación química representada con una sola flecha. Los reactivos que yo estoy agregando empezarían a combinarse y a desaparecer del lado izquierdo de la reacción química, y a medida que se combinan, comienzan a aparecer los productos. Pero ¿cómo sería una reacción irreversible? Y sería que esta parábola que está acá dibujada de reactivos bajaría, bajaría, bajaría hasta la línea del consumo total. Por lo tanto, los productos aumentarían, aumentarían hasta un punto máximo. Alcanzarían una máxima concentración cuando los reactivos están en la concentración 0, cuando se gastaron por completo. Pero fíjense en este caso particular, para que los dos recipientes estén en equilibrio, tiene que quedar todavía algo en el casillero, por decirlo de alguna manera, de los reactivos, y tiene que quedar también una cantidad X del lado de los productos. ¿Para qué? Para que ellos naturalmente se vayan intercambiando, porque esa es la naturaleza de este sistema en equilibrio. Entonces, acá, ¿qué sucede si nosotros graficamos esto? Si lo vemos desde el punto de vista del consumo de los reactivos, bueno, se van a ir consumiendo hasta una cantidad suficiente y necesaria, y los productos, mientras va transcurriendo el tiempo, se van a ir generando, el otro recipiente se va a ir llenando, hasta un momento en el cual ambos dos no cambian, o al menos no se modifican. Es decir, hasta un punto, un tiempo, que es el tiempo del estado de equilibrio, en donde la velocidad a la derecha es igual que la velocidad a la izquierda, por lo tanto, en ambos lugares hay reactivos y también persisten productos. Entonces, las reacciones reversibles siempre en ambos compartimientos imaginarios de este sistema, en ambos compartimientos de este sistema, estas reacciones van a tener recursos de reactivos y recursos de productos para retornar, ¿de acuerdo? Denme una pausa en un segundo, chicos, ahora estoy con ustedes. Bueno, chicos, perdón, acá estoy de vuelta a una cuestión personal. Bueno, entonces esto es un sistema en equilibrio, ¿de acuerdo? Cuando yo genero esta reacción química en cualquiera de los dos sentidos, siempre persiste una concentración en la zona de los productos y una concentración en la zona de los reactivos. Esa es la razón por la cual esta gráfica no llega a un punto máximo de producción y a un punto mínimo eh, de consumo, ¿sí? Al consumo total de los reactivos. Esa me lleva el porcentaje. Bueno, hasta acá el sistema en equilibrio, ¿de acuerdo? Equilibrio químico. Pero veamos qué cosas van a modificar el estado de equilibrio. ¿Qué cosas nos van a permitir alcanzar el estado de equilibrio o que se modifique? Fíjense en las propuestas que pongo acá. ¿Qué le sucede a un sistema en equilibrio si se cambian estas condiciones? ¿Qué pasa? ¿Qué piensan ustedes que puede suceder para un sistema en equilibrio si yo cambio las concentraciones, si yo cambio la presión o cambio la temperatura? ¿Qué va a suceder? ¿Se va a modificar el estado de equilibrio? ¿Se rompe el estado de equilibrio? Produce lo inverso. Bueno, a ver, lo que produce lo inverso es muy interesante, porque si nosotros imaginamos que que lo habíamos hablado cuando hablamos de velocidad de reacción,
¿Se acuerdan cuando hablamos de la velocidad de una reacción? Decíamos que no era lo mismo que reaccionen dos piedras a que reaccionen dos líquidos o a que reaccionen dos gases. No es lo mismo. La velocidad va a ser mayor. Entonces lo que va a hacer la concentración es modificar la velocidad con la cual el sistema va a alcanzar el equilibrio. La presión también, porque si yo tengo dos recipientes y de un lado un recipiente yo lo aprieto, el estado de equilibrio se va a modificar, pero va a volver a alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Lo que pasa es que las condiciones van a ser diferentes. La temperatura, ¿qué sucede si yo de estos dos recipientes caliento uno de estos vasos? Y si yo caliento uno de los vasos, es muy probable que la reacción suceda hacia el lugar más frío o suceda con mayor eficiencia en un sentido que en otro. Entonces, el estado de equilibrio se va a perder, se va a modificar. Pero acá viene un principio que generalmente siempre es una pregunta en el parcial, que dice lo siguiente, lo voy a decir con mis palabras. Ustedes piensen, si yo a este recipiente que yo tengo en equilibrio lo dejo, le echo agua, está unido con un conector, yo lo dejo que alcance el estado de equilibrio. Bien, le voy a cambiar la concentración. Con un vaso de un recipiente saco agua. ¿Qué le va a pasar al sistema en equilibrio? En el instante que yo cambie la concentración, que saco un volumen, el sistema se rompe. Pero, ¿qué le va a pasar al sistema? El sistema va a empezar a moverse y a modificarse hasta que vuelva a alcanzar nuevamente el estado de equilibrio. Pero, ¿qué va a pasar? Este estado en equilibrio tiene una particularidad. Yo le he sacado un vaso al sistema. Yo lo he modificado, le he modificado la concentración. Entonces, yo puedo decir que el sistema se ha modificado para alcanzar un nuevo estado de equilibrio en las nuevas condiciones del sistema. ¿Y esas nuevas condiciones cuáles son? Que le falta un volumen determinado en la concentración. Entonces, si yo rompo el estado de equilibrio con la temperatura, se va a modificar hasta que quede nuevamente estabilizado. Entonces, el sistema se adapta, tal cual como decía Francesca ahí, el sistema se adapta al nuevo estado, en las nuevas condiciones, pero vuelve otra vez a alcanzar el estado de equilibrio. Se rompe el estado de equilibrio, pero vuelve a alcanzarlo en las nuevas condiciones. Esto, que creo que a ustedes les resulta obvio, bueno, esto está escrito en lo que se conoce como el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier, fíjense lo que dice. Si se cambia la concentración, la presión, la temperatura de un sistema en equilibrio, el sistema se desplaza de manera tal de minimizar ese cambio y volver a alcanzar nuevamente el estado de equilibrio en las nuevas condiciones del sistema. Es lo que acabamos de decir, ¿de acuerdo? Entonces, este es el principio de Le Chatelier. Y este principio lo vamos a usar, ya van a ver de qué manera intuitivamente uno comienza a usarlo en los sistemas biológicos. Es muy importante cuando hablemos de intercambio gaseoso y un montón de cosas más. Entonces vuelvo sobre el principio de Le Chatelier. Si yo rompo el sistema se adapta para volver a alcanzar nuevamente el equilibrio en las nuevas condiciones del sistema. ¿Se entendió el enfoque de esto, chicos? Entonces la pregunta que aquí aparece, fíjense, que yo he colocado ahí, tiene que ver con los catalizadores. Nosotros, cuando hablamos de catalizadores, dijimos que el catalizador formaba parte del estado de transición, de la reacción química, y que me permitían que la reacción química suceda con mayor velocidad. Bueno, ¿por qué? Porque generaba un estado intermedio de menor energía de activación. Eso lo vimos con las gráficas. Entonces la pregunta es, ¿qué efecto colocan en un sistema en equilibrio o ejercen la presencia de los catalizadores? ¿Qué efecto le produce al sistema en equilibrio? ¿Qué les parece? ¿Rompe el estado de equilibrio? ¿Se cumple el principio de Le Chatelier? ¿Lo modifican o no lo modifican? ¿Qué les parece a ustedes? A ver.
los favorece, hace que sean más rápidos. Bueno, bárbaro, porque como el comentario es excelente. ¿Por qué? Lo que yo voy a lograr con un catalizador es que el estado de equilibrio se alcance de una manera mucho más veloz, porque lo que hacen las enzimas es aumentar la velocidad de la reacción química. En todos los otros parámetros que yo les mostré, modificó el sistema, se alcanzó el estado de equilibrio en las nuevas condiciones del sistema. Los catalizadores lo único que van a hacer es facilitar que se alcance más rápido el estado de equilibrio, ¿sí? Entonces, no modifican al sistema, hacen que el estado de equilibrio sea más dinámico, ¿no? Entonces, los catalizadores no producen cambios en las posiciones del sistema. Sin embargo, las condiciones de equilibrio se obtienen, se alcanzan de una manera más rápida, más ágil, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a pensar en lo siguiente. Teniendo estos principios, voy a pasar a hablar de ácidos y bases. ¿Y por qué van concatenadas? Ven que por acá en el medio decía fin. Bueno, porque antes la clase estaba planificada de otra manera, pero vamos a pensar en un ácido. ¿Se acuerdan que cuando hicimos las reacciones químicas, un ácido, yo les dije a ustedes, y una base, era aquel compuesto, por supuesto, que se obtiene a partir del óxido más agua, ¿sí? Hicimos en la pizarra reacciones químicas. Es aquel compuesto, un ácido, como primera definición, y se caracteriza porque en solución acuosa, evidentemente estos óxidos están en el agua, por eso se convierten en ácidos y en álcalis o bases. En solución acuosa tienen la capacidad de liberar los protones, perder los protones, soltarlos al medio acuoso. Y las bases se caracterizaban por qué y por poder liberar hacia el entorno acuoso, perder el grupo oxidrilo. Eso es lo que a nosotros nos permitía poder formar una sal más el agua, ¿sí? Los oxidrilos con los protones se unían, formaban una molécula de agua, y las otras partes de los óxidos, de los ácidos y de las bases, perdón, se combinaban para formar la sal. Entonces, aparecen distintas teorías a lo largo de la historia que, como están ahí expresadas en esta diapositiva, al principio se decía que ya van a encontrar otras definiciones que hablaban de las propiedades que modificaban, ¿no? Uno decía que destruía los metales, lo describían de esa manera, ¿no? A ver, vamos, Máximo, con tu pregunta del chat para que no quede pendiente. En una reacción reversible, generalmente los catalizadores también son reversibles, ¿sí? Hacen que se aumente, si vos aumentas la velocidad en un sentido y naturalmente la reacción es reversible, necesite o no el catalizador, mientras más rápido generas productos, más rápido se alcanza la concentración de propiedades y más rápido vuelve, por lo tanto, ¿sí? No importa cuál de las dos modifiques, o si modificas las dos velocidades, el estado de equilibrio se alcanza antes, las velocidades se igualan. ¿Eh? Entonces, bueno, vuelvo a los ácidos y las bases. Antes, hace mucho tiempo atrás, los alquimistas, los químicos, describían los ácidos y las bases y las bases, los hidróxidos, por las características que producían en los elementos que ellos combinaban, ¿no? Oxidaban el hierro, todas esas cosas. Pero después aparece Arrhenius, que investiga un poquito más a fondo esto, y llega a esta definición porque identifica que los ácidos liberaban protones e identificaban que los hidróxidos o bases liberaban los oxidrilos. Estas dos definiciones son totalmente válidas, son genuinas y legítimas, pero, como siempre hay un pero, no alcanzaban a explicar el rol de absolutamente
todas las sustancias que tienen un comportamiento ácido o un comportamiento básico. Entonces es necesario volver a redefinir o buscar una definición más abarcativa. Y así aparece la definición de ácido y base de Bronsted y Lowry. La definición de Bronsted y Lowry, fíjense en detalle qué dice la enunciación. Miren, dice, un ácido es una sustancia que dona protones, es decir, que sigue reconociendo, al igual que Arrhenius, el anterior, que el ácido tiene la capacidad de entregar protones a la solución acuosa. Los suelta. Bárbaro. Hasta ahí coincidía con Arrhenius. Pero él dice que una base es aquella sustancia que puede aceptar ese protón liberado. Cuidado con esto. No habla de oxidrilos. Habla de que la base es el compuesto que está aceptando al protón que ha liberado el ácido en solución acuosa. Y ya van a ver cómo esto nos va acercando al agua, a la molécula de agua, como uno de los solventes universales polares por excelencia. Mira, fíjense acá, chicos, lo siguiente. Esta ecuación, yo acá, para mí, esta la saqué de Wolf, para mí tiene una doble flecha. Esta debe ser una ecuación en equilibrio, yo me olvidé de corregirlo acá en el PowerPoint, pero acá es una doble flecha. Miren, si el ácido bromídrico o bromuro de hidrógeno, o se combina con el agua, fíjense, el ácido es el compuesto que tiene la capacidad de entregar los protones, de cederlos. Entonces, el bromuro de hidrógeno en solución acuosa, cuando se combina con el agua, es el que libera los protones. Por lo tanto, del otro lado queda como bromuro. Pero cuando yo agregué el bromídrico al agua, ¿quién tomó el protón que liberó el bromuro de hidrógeno? Lo toma la molécula de agua. Entonces, en este concepto de la definición de Bronsted y Lowry, un ácido, es aquel compuesto que cede protones. Y una base es aquel compuesto que acepta los protones. Y está visto acá. Miren, el ácido, si yo voy hacia la derecha, le entregó el protón al agua. Entonces, ¿el agua en qué se convirtió? Se convirtió en un ion hidróneo. El agua ha captado, ha tomado el protón. El otro lo ha perdido, por lo tanto, se convirtió en una base conjugada. Entonces, aparece el concepto ácido-base conjugado. ¿Por qué conjugado? Mire, si yo voy desde la derecha, desde acá, hacia la izquierda, para volver a conformar esto, ¿quién es el actor que entrega el protón? El actor que entrega el protón acá, ¿para qué? Para devolvérselo al bromuro, es el agua. Pero claro, esperemos, a ver, si antes, al principio, cuando yo definí de izquierda a derecha la reacción, dije que el agua es el que acepta el protón. ¿Cómo? Ahora el agua lo entrega al protón. Por eso es que se llama ácido conjugado. ¿Y quién acepta el protón? Aquel que lo entregó, el bromuro. Ah, bien. Si está aceptando el protón por la definición de Bronsted y Lowry, entonces si acepta protones es una base, claro, pero es la base conjugada de la reacción de izquierda a derecha. ¿Entienden? Entonces, según la definición de Bronsted y Lowry, ácido es todo aquel que cede protones y base es aquella molécula que los acepta los protones. Por lo tanto, el que los cede es el ácido y se convierte en una base conjugada.
El que los acepta es una base y se convierte en el ácido conjugado. ¿Por qué? Porque si la reacción sucede al revés, cumplen los roles diferentes según la definición de Bronsted y Lowry. Entonces, Bronsted y Lowry, en resumen, instala el concepto par de ácido-base conjugada. Base, ácido conjugado. Instala en la dialéctica de esta química este concepto, el par ácido-base conjugado. Así lo van a encontrar ustedes en los libros. Acá, perdón, no sé si les quedó claro, si alguien en el chat me dice, ok, yo sigo, así vamos avanzando en la clase. ¿Quedó claro más o menos lo que dije? ¿Cuál fue la sensación? ¿Algún comentario, chicos? Porque si no, el que calla otorga. Más o menos, bueno, interesante. Bueno, me interesa esto. Más o menos. A ver, a ver, más o menos. ¿En qué sentido? Vamos a una duda puntual. Mirá, resumen. Las definiciones de ácido y de base fueron evolucionando con el tiempo. Primero las describieron como el rol o lo que desempeñaban en los elementos. Después identificaron que estaba involucrado el protón y el oxidrilo. Y la teoría, la última, la actual, definen el ácido y la base en la siguiente enunciación. El que cede los protones es el ácido. Quien los acepta es la base. Entonces, cuando esto sucede, si yo me paro del otro lado de la reacción, veo que los roles son diferentes. Entonces, como del lado izquierdo, quien entrega el protón se lo acepta el agua, el que lo entrega es el ácido, y quien lo acepta es la base. Entonces, cuando lo aceptó, quedaron de esta manera. Claro, pero si yo la reacción la hiciera a la inversa, el que antes yo había definido como un ácido porque liberaba protones, a la inversa, debería aceptar un protón para volver a hacer este reactivo, ¿sí? Entonces, es una base conjugada. El agua, quien tomó el protón, si la reacción fuera la inversa, el único que puede entregarle al sistema el protón, ¿quién es? El agua. Por lo tanto, ahí el agua estaría comportándose como un ácido. Fíjense, quiero llegar tarde o temprano hacia ese lugar. Si yo miro el agua en esta parte de la ecuación química, se comporta como una base, pero si lo miro de este lado, se comporta como un ácido. Cuidado, el agua se comporta como ácido y como base. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, hacia ese punto quiero ir para poder hablar de pH. Así que cualquier cosa, Francesca o alguno de ustedes me va preguntando y vuelvo, ¿sí? Profe, Sí, te escucho. una pregunta. O sea que conjugado, cuando diga tanto independientemente de base o ácido, quiere decir que al liberar o adquirir protones, pueden volver al estado normal en el que estaba. Tipo, si es base Sí, conjugada y recibe, vuelve a formar el ácido, y si es ácido, si dona, vuelve a formar la base. sí, tal cual. Sí, sí. Lo interesante es esto, ¿no? Es como que se vuelve, el ácido se convierte en base conjugada. Cuando vuelva puede convertirse en ácido nuevo, ¿entendés? Es como que cambia la identidad en la reacción química, ya sea en un sentido o en el otro. Tal cual como vos lo dijiste. Pero ahora fíjense, esto que dice ácidos fuertes y bases fuertes o débiles. A ver. Existe un concepto, anótenlo por favor, que está en el libro, para que después ustedes lo remarquen y lo revisan, que son los electrolitos, las sustancias electrolíticas. Los electrolitos son aquellas
sustancias, por ejemplo, en un entorno acuoso, que tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, para que una solución pueda conducir la corriente eléctrica, tiene que tener cargas disponibles, positivas y negativas, protones y oxidrilos, por ejemplo, sueltos, ¿sí? Disponibles, para que la corriente eléctrica pueda atravesar por esta matriz de la solución. Entonces, a ver, generalmente yo, a ver si lo tengo por acá, no, siempre les hago, generalmente hago una pregunta, cuando estaba en lo presencial, me acabo de acordar que hacía la siguiente pregunta. A ver, ¿cuántas veces les ha sucedido? Vamos a poner un poquito de la vida cotidiana. ¿Cuántas veces les ha sucedido que en casa alguien les ha dicho, no toques la heladera con los pies descalzos? ¿Por qué? 1000 veces. Bueno, 1000, yo creo que 10.000, te digo. Pero, ¿por qué? Porque te puede dar la corriente, mi amor, no toques la heladera con los pies descalzos. Bueno, eso quiere decir que la solución de continuidad va, si la heladera tiene una carga eléctrica, el hecho de que vos la toques, cierra el circuito y te da un golpe eléctrico. Bueno, pero ¿qué sucede si te pones de pie sobre una madera? ¿Te da la No te corriente o no tendría te que da? dar corriente. No te Sí, tendría que dar corriente. estoy de acuerdo con vos. ¿Por qué? Porque la madera, Sí, igual a mí nunca me dio corriente y vivo con los pies descalzos. bueno, tuviste suerte, pero no sigas intentándolo. Sí, 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 ya sé, está Va mal, con pero bueno. onda. Claro, estoy de acuerdo que la madera no te da la corriente eléctrica. La madera actúa como aislante cuando la madera está seca. ¿Por qué? Porque no tiene componentes electrolíticos, no tiene cargas positivas y negativas sueltas que estén en el seno de esa matriz que le permitan que la corriente pueda atravesarla y cerrar el circuito. Por eso la madera es un aislante. Bueno, bárbaro. Entonces parece que el tema de que tener los pies mojados, el hecho de que el agua o cuando se humedece un cable siempre te dicen, tener cuidado con el agua, pues te puede dar la corriente. Quiere decir que en una solución acuosa, en el agua, en algo que está mojado, les cuento que si la madera está mojada te va a dar la corriente. ¿Por qué? Porque el agua tiene iones y eso le permite conducir la corriente eléctrica. Bueno, pero ¿estamos de acuerdo que el agua conduce la corriente eléctrica o no? Los pulmones también son aislantes, pero si están secos, pues si están húmedos, te da la corriente. Por eso los revestimientos de los cables tienen caucho, bueno, tienen un montón de compuestos que en este sentido son incapaces de conducir la corriente eléctrica, son no electrolíticos. Pero si nosotros tuviéramos las manos mojadas con agua, sin ninguna duda que nos va a dar la corriente eléctrica en un circuito que sea nefasto, ¿no? Pero si el agua es agua pura, bidestilada, de pureza analítica total, ¿conduce la corriente eléctrica? Fíjese lo que estoy diciendo. El agua común es el agua que tiene un montón de minerales, de sales. Si vos ves el surtidor de casa, en algún lugar se junta el sarro, ¿sí? Hay sales pegadas. Eso quiere decir que el agua tiene en el seno de ella, tiene disuelto partículas que están de manera ionizada. Por lo tanto, hay cargas eléctricas que permiten que por el agua vaya la corriente eléctrica. Pero si el agua de la que yo estoy hablando es doble destilada, de pureza analítica total y absoluta, libre de sales, ¿conduce la corriente eléctrica? No, profe. No, profe. Yo creo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Por favor, no lo intenten en casa porque les va a dar la corriente. El agua, por ser
una solución polar. Acuérdense que hablamos del agua y hablamos puente de hidrógeno cuando hablamos del enlace, que tiene densidad de carga positiva y densidad de carga negativa. El agua siempre, siempre, siempre conduce la corriente eléctrica, porque es un solvente polar. Porque el hecho de que tenga polos significa que tiene cargas positivas y cargas negativas. Entonces el agua sí conduce la corriente eléctrica. El agua es electrolítica. Pero vayamos a ponerle un manto de coherencia a esto. Si vos tenés agua salada al agua, le has echado sal, lo revolviste, le echaste sal, y tenés un recipiente con agua bidestilada de pureza analítica total, si vos medís en el recipiente de agua con sal la conductividad eléctrica, va a ser muchísimo mayor que la del agua destilada con pureza analítica. ¿Por qué? Porque en una, las sales disueltas le va a permitir tener muchas más cargas eléctricas para que pase la corriente a través del seno de esa solución acuosa. Entonces, la matriz es agua en los dos casos. Una es libre de sustancias particuladas y la otra es con sales. Por lo tanto, el agua que tiene disuelto electrolitos va a transmitir la corriente eléctrica con muchísima mayor eficiencia que el agua pura absoluta. Entonces, ahí aparece el concepto de un electrolito fuerte y un electrolito débil. El electrolito fuerte es aquel que conduce con alta eficiencia la corriente eléctrica. El electrolito débil conduce la corriente eléctrica, pero con menor intensidad, con menor eficiencia. Entonces, estos dos conceptos se aplican a los ácidos y las bases. ¿Por qué? Porque si yo tengo un recipiente con agua de pureza analítica total y yo le agrego un ácido, y ese ácido tiene la particularidad de que cuando llega al agua se disocia de manera irreversible por completo, lo que ese ácido está haciendo es entregar todos sus protones positivos y dejando sus aniones negativos, el otro componente de la molécula. Está entregando todos sus iones al sistema. Por lo tanto, la corriente eléctrica la va a transferir a través de la solución de una manera tremendamente eficiente. Por lo tanto, aquel ácido o aquella base que en solución acuosa se disocian de manera irreversible, aportando absolutamente todos los iones que tiene, se denominan ácidos y bases fuertes. Sin embargo, si yo agrego un ácido que en solución acuosa, por su naturaleza, alcanza el estado de equilibrio, y esto quiere decir que cuando alcanza el estado de equilibrio, existe lo sin disociar con lo disociado, ¿no? Están en equilibrio, van y vienen, pero los dos están presentes, los dos componentes, el ácido sin disociar y una porción disociada. Entonces, en vez de haber aportado el 100% de todos los iones de la concentración que yo agregué, aporta una proporción, una cantidad, ¿cuál? La que se disocia. Entonces, comparado con el ácido anterior, la corriente eléctrica, esta solución la va a transmitir a través de su matriz, pero con menor eficiencia. Entonces, estos ácidos y estas bases que en solución acuosa se disocian de manera parcial. ¿Por qué parcial? Porque no se disocia el 100%. ¿Por qué? Porque son ácidos y bases que en el agua se disocian manteniendo un estado de equilibrio. Bueno, esos se conocen como ácidos o bases débiles. Es lo que esta diapositiva trata de mostrar. Los ácidos fuertes que en el agua se disocian al 100%, entregan la totalidad de sus iones. El ejemplo es el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio, ¿sí? La naturaleza de ellos es, en el agua, estar completamente disociados. Pero existen otros ácidos
Este es el ácido acético, es el del vinagre, el de vinagre de la cocina, de la mesa, ¿sí? El ácido acético es un ácido débil. ¿Por qué? Porque del total de lo que vos agregás al agua, lo echás al agua, una pequeñísima fracción, muy chiquitita, se disocia. Por eso el libro lo representa de esta manera. El libro está diciendo que de todo lo que yo agregué, tan solo una muy pequeña cantidad se encuentra disociada. Pero el sistema está en equilibrio, ¿eh? Queda sin disociar con disociado. Entonces, igual que el ion amonio. El ion amonio es una base débil, ¿sí? De todo lo que yo agrego, se disocia una muy pequeña, pero muy pequeña cantidad. Entonces, estos elementos que se disocian de manera parcial porque tienen un estado de equilibrio, porque conviven la parte no disociada con la disociada, se los considera ácidos o bases débiles. Fuertes son los que se disocian por completo. Y acá va una cosa muy importante para el parcial, y quiero que ustedes tengan seguridad y calma en este sentido. Siempre en el parcial, en las preguntas, vamos a aclararles a ustedes si estamos hablando de un ácido fuerte o de una base débil. Por lo tanto, no pretendemos para el parcial que estudien la tabla completa de los ácidos y bases fuertes y la tabla completa de los ácidos y bases débiles. Sí deben saber el concepto que yo estoy dando ahora, lo deben saber, pero al pie de la letra. Pero no hace falta que para los problemas y las ecuaciones que vamos a trabajar a partir de ahora, ustedes sepan de memoria cuáles son todos los fuertes y cuáles son todos los débiles. Esto se lo vamos a aclarar siempre en el enunciado. Y ya después les voy a dar otra pista más para que se den cuenta si estamos hablando de un fuerte o un débil. Así que bueno, ahí va un tip para el parcial, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense y ya con esto vamos acercándonos hacia el final de la clase de hoy. Fíjense hacia dónde voy ahora. Lo que dije del agua. El agua pura conduce la corriente eléctrica, con menos eficiencia, pero lo hace. Bien, en un ejemplo mostré que el agua acepta los protones, se comporta como base, y se convierte en el ion hidróneo. Por otra parte, dije que el ion hidróneo puede liberar ese protón y convertirse en agua sin el protón. Por lo tanto, fíjense, el agua, que es el solvente universal en biología, tiene la característica de que muy pequeña cantidad, pero muy, muy pequeña cantidad, por eso es débil, por eso el agua pura es conductora eléctrica muy débil. ¿Por qué? Porque muy pequeña cantidad, muy pequeña proporción, 1 por 10 a la menos 14, ya lo vamos a ver a eso, se encuentra disociada. Pero bien, el agua disociada en el agua, es decir, algunas moléculas de agua están disociadas en todo el seno de ella misma. Esto quiere decir que una molécula de agua se va a disociar y otra va a aceptar ese protón para convertirse en ion hidróneo y el oxidrilo. Y viceversa. Por lo tanto, el agua es anfótera. Un anfótero es aquel compuesto que puede comportarse como ácido y como base a la vez. ¿De acuerdo? Porque el agua cede protones y acepta protones. Por lo tanto, el agua es pura, es un electrolito débil. Y en función de este concepto, nosotros en la clase que viene vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a analizar el concepto del agua. A partir de ahí vamos a ver qué sucede con el estado de equilibrio del agua y cómo se obtiene el concepto de pH, P-oxidrilo y las ecuaciones químicas, la escala de pH, que nos van a permitir a nosotros hacer problemas de pH, ¿de acuerdo? El agua es anfótera, ¿eh? Así se la identifica, lo van a leer en el libro. Entonces, chicos, en la clase que viene vamos a retomar desde acá, desde el concepto del agua, y vamos a ir poquito a poco encontrando las ecuaciones químicas y las fórmulas matemáticas
para comenzar a resolver problemas de pH. Eso es lo que vamos a hacer específicamente. Y yo les voy a ir diciendo, chicos, esta fórmula, esta ecuación matemática la anotan, esta la anotan, esta la anotan, y yo les voy a hacer ejercicios prácticos y ustedes van a estar del otro lado en casa, por favor, con la computadora, la calculadora científica, la que ustedes van a usar, por favor, tienen que aprender a usar las funciones logaritmo y antilogaritmo, inversa del logaritmo natural y del logaritmo decimal. Tienen que empezar a practicar eso, porque en el examen parcial, cuando estén en lo presencial, no los vamos a poder ayudar. Así que deben conocer la calculadora que van a usar en los exámenes. Y voy a necesitar que ustedes me estén devolviendo y retornándome a mis resultados, porque los vamos a ir discutiendo en el chat y vamos a ir viendo quién está más cerca del resultado verdadero. Así que la clase que viene va a ser una clase muy práctica con estas diapositivas más la pizarra de pH. ¿Está? Y para cerrar la clase vamos a hablar de qué pasa en biología con el pH y por qué es tan importante para nosotros. La palabra es anfótero, tal cual como lo escribió Ezequiel en el chat. Bueno, chicos, hasta acá. Hasta acá la clase. Voy a dejar de grabar para que no sea tan largo el video. Y nos quedamos en algunas charlas, en una charla informal, si quieren, unos minutitos. Entonces recuerden, la clase que viene, ácidos, bases y problemas. Dejo de grabar y ya estoy con ustedes.